La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en el segundo programa de esta nueva temporada, 16ª, sobre la guerra de Estados Unidos contra México. Muchos dicen la guerra de México contra Estados Unidos. No, pero si México no invadió, México no fue a provocar, México no. Ya lo vimos en el programa pasado, se da a raíz de la querencia de algunos rijosos alzados tejanos y norteamericanos que querían que Texas, al ver toda la riqueza que tiene ese estado, que perteneció no a México, sino a la corona española, cuando México todavía era virreinato, era la Nueva España, no se llamaba México, era la Nueva España. Este nombre lo va a llevar durante 300 años, acuérdense, de 1521 a 1821. Y cuando en 1836 España reconoce la independencia de México, no se habla, no se dice, no se legisla sobre Texas. Entonces Texas queda en manos de quién. Y bueno, pues ya vimos los resultados. Amigos, amigas, en este programa voy a hablar sobre las banderas, estandartes, guiones históricos de unidades de la milicia permanente y de la milicia activa que concurrieron a las batallas y acciones de la guerra durante la invasión norteamericana de 1846 a 1848. Aunque algunas imágenes sí llegan a existir de estos guiones, que la mayoría de ellos uno los tiene en la Secretaría de la Defensa Nacional y otros están en el Museo Nacional de Historia. Bueno, pues posiblemente alguno de sus antepasados, algún familiar, pues peleó en esta guerra y perteneció a uno de estos regimientos. Si por lo que yo comente en este programa, espero hacerlo nada más uno de todas estas guiones y banderas, porque cada uno tiene su historia, si no será en 2 programas. Bueno, pues de alguna manera, si saben que algún familiar perteneció, siéntanse orgullosos de esto y de ese guión, de esa bandera, que algunos cayeron sí en manos enemigas y otros no, otros salieron victoriosos y que de alguna forma son un orgullo para la historia de México. Comienzo con el guión del 5º Regimiento de Infantería en Línea. Dice, en 1821 se formó con los batallones de San Francisco y antiguos patriotas. En 1823 formó el 5º Batallón Permanente. En 1833 tomó el nombre Permanente de Guerrero y con este nombre asistió a la campaña en contra de los rebeldes tejanos en 1836. En 1839, junto con el Batallón Activo de San Luis, formó el 4º Regimiento. En abril de 1847 concurrió a la batalla de Cerro Gordo, Veracruz, formando parte de la línea y batería de la derecha junto al Batallón Atlisco, los cuales estaban al mando del general Luis Pinzón. El guión de infantería es capturado en Cerro Gordo el 18 de abril de 1847 por la 7ª Infantería de Estados Unidos. Entonces el guión del 5º Regimiento de Infantería de Línea es precisamente si cae en manos extranjeras. Voy a leer sobre el estandarte del 2º Regimiento de Infantería de Línea. Dice, en 1821 se compuso por el Batallón Provincial de San Luis. En 1833 tomó nombre de Batallón Jiménez, que concurrió a la toma del fuerte del Álamo en la campaña de Texas en 1836.
En la batalla de Padierna contra el invasor del norte, al mando del comandante del batallón José María Cota, encuadrado en la división del centro, al mando del general Anastasio Parrodi, cubrió junto con el 10º Fijo de México y Guardacosta de Tampico la segunda línea de defensa mexicana. Por esta desgraciada jornada quedó reducido a un pequeño piquete que posteriormente se refundió en enero de 1848 en el 9º Batallón de Línea. Esto perteneció a la Compañía de Granaderos del 2º Regimiento de Infantería, que concurrió a la acción de Padierna el 19 de agosto de 1847. Recuerden que la toma de Churubusco es el 20 de agosto del 47. Doy lectura precisamente al estandarte del 7º Regimiento de Infantería de Línea. Este regimiento se formó en 1821 con los batallones Fijo de México y Oaxaca. En 1833 se refundó en el batallón Jiménez, que formó parte del Ejército de Operaciones sobre Texas en 1836. En la batalla de Sacramento, Chihuahua, el 28 de febrero de 1847. El batallón rechazó el ataque principal realizado por las tropas norteamericanas invasoras del coronel Doniphan. Formó parte de las fuerzas mexicanas que a órdenes del general Antonio López de Santana atacaron la población de Huamantla en Tlaxcala en octubre de 1847, dando muerte al capitán norteamericano Samuel Balker, que se había caracterizado por su crueldad hacia los mexicanos en el estado de Veracruz, al mando de los Rangers de Texas. El 7º Regimiento concurrió en las acciones de Sacramento y Huamantla en 1847. No se tiene indicado que haya caído en manos del enemigo. Hago lectura del guión del 1er Regimiento de Infantería Permanente. Y dice así: en 1833 se refundió en el batallón número 2, formado el Permanente Hidalgo. En 1839 se formó con los batallones Permanente de Morelia y Activo de Guadalajara. En la batalla de Palo Alto formó parte del ala izquierda del dispositivo mexicano, que estaba al mando del general Mariano García. En la batalla de Resaca de Guerrero formó parte de la primera línea de la posición defensiva mexicana en la defensa de la ciudad de Monterrey, siendo su comandante el teniente coronel Gregorio Gelati. Estuvo encuadrado en la 4ª Brigada de Infantería, que estaba al mando del coronel Nicolás Mendoza. En la batalla de la Angostura formó parte de la Brigada Ligera, la cual capturó la toma de la Encantada. Punto crítico muy importante dentro de las operaciones que se realizan en esta batalla. En la batalla de Padierna estuvo encuadrado en la 1ª Brigada de Infantería a las órdenes del general Nicolás Mendoza, y cubrió en el frente de la toma el pelón de Cuautitla. En esa acción su comandante fue Pedro Quirós. En la batalla de Molino del Rey estuvo encuadrado en la brigada del general Simeón Ramírez, y le tocó cubrir el espacio entre Casamata y el Molino del Rey. En esta acción se incluyeron los restos que habían quedado de la batalla de Padierna. En algunas partes e informes aparece con la designación de 1er Regimiento de Infantería de Línea. El origen de este 1er Regimiento de Infantería Permanente se formó en noviembre de 1821
con el batallón provincial de Celaya, que de ese, si mal no recuerdo, era comandante Iturbide. El de Guanajuato, Santa Rita, Maninalco, Tierra Alta, compañías sueltas de Guanajuato y de seguridad y de fusileros del comercio de México. En octubre de 1823 se reorganizó con los grandes granaderos imperiales y el segundo batallón del tercer regimiento. No se tiene dato que haya caído en manos del enemigo este guión del primer regimiento de infantería permanente. Si se fijan, estos regimientos, que muchos de ellos, por lo que estamos escuchando, que estoy leyendo, nacen sobre 1821, ya cuando México es independiente, es el fruto de el formar estos nuevos regimientos o regimientos que venían desde antes, pero a raíz de la guerra de independencia y del culmen de ella pasan a ser regimientos nacionales. ¿Por qué? Porque ya los regimientos realistas ya no están, se van a ir, ya van a desaparecer al México al declararse independiente. Bueno, pues ya nada va a depender de España y nacen todos estos regimientos que muchos van a durar, algunos hasta por ahí de 1862 en la invasión francesa y 1863 en la segunda invasión francesa. Doy lectura al cuarto batallón ligero y dice así: por decreto del 30 de marzo de 1846 se mandó formar esta unidad con el tercero de línea, desganándosele la misma fuerza y consideraciones que a los de su clase. En la batalla de Molino del Rey fue situado junto al 11º batallón de línea para defender la casamata. Ambos batallones pertenecieron a la brigada del general Francisco Pérez. Estas unidades defendieron el punto, causándole al enemigo un sinnúmero de bajas, saltando los parapetos, formando su línea y avanzando sobre los invasores, disparando sus armas casi a quemarropa. O sea, un batallón muy arrojado. Y dice: combatió en el puente de Churubusco el 20 de agosto de 1847 y en Molino del Rey el 8 de septiembre del mismo año. Doy lectura al guión del segundo regimiento ligero y dice así: guión del segundo regimiento ligero de infantería defendió la plaza de Veracruz en marzo de 1847. Y dice así su historia: en 1842 se formó en el Ejército del Norte un regimiento provisional con las compañías del 6º y 11º regimientos de infantería que quedaron en Matamoros. De orden superior, el 14 se le dio la denominación de segundo ligero, la cual fue confirmada por su decreto del 28 de junio de 1843, detallándole la fuerza, uniforme y consideraciones que se le concederían al primer ligero. En la acción de Carricitos el 25 de abril de 1846, con las que prácticamente se hacía la guerra contra los Estados Unidos, formó parte de la sección de infantería al mando del coronel José María Carrasco, la cual atacó el flanco poniente del Potrero, en donde fueron derrotadas las tropas invasoras. El guión de la infantería al segundo regimiento ligero defendió la plaza de Veracruz en marzo de 1847. El guión de la infantería del segundo regimiento ligero defendió la plaza de Veracruz en marzo de 1847. Este segundo regimiento ligero tuvo 3 guiones, por lo que según la historia aquí narra. Y 4 guiones, porque hay un cuarto que dice guión de infantería perteneciente al segundo regimiento ligero defendió la plaza de Veracruz en 1847. Son 4 guiones los que tengo yo aquí. Y dice: en la batalla de Palo Alto tomó parte del ala derecha
del dispositivo mexicano a las órdenes del general Rómulo Díaz de la Vega, el cual llevó a cabo el contraataque en las postrimerías de la acción. Sin embargo, por falta de coordinación entre las tropas nacionales y el fuego de artillería enemigo, este no progresó y nuestro ejército fue derrotado. En la batalla de Resaca de Guerrero, formó parte de la primera línea defensiva del dispositivo mexicano. Realizó reconocimiento sobre el terreno enemigo, el cual en determinado momento lo atacó con superioridad de medios, haciéndole muchas bajas. En el sitio de Monterrey, en septiembre de 1846, estuvo encuadrado en la segunda brigada de infantería al mando del general Francisco Mejía y le tocó defender el fuerte de Tenería. En la batalla de la Angostura formó parte de la brigada ligera y con ella capturó la loma de la Encantada, rechazando a los invasores y obteniendo uno de los puntos críticos más importantes de la batalla. En la batalla de Cerro Gordo, Veracruz, cubrió la línea defensiva en el Cerro del Telégrafo, punto básico dentro de la posición mexicana. En la batalla de Molino del Rey, dos de sus compañías, reforzando al tercer regimiento ligero, se cubrieron de gloria y fueron los héroes de la jornada. Marcharon los restos del regimiento a Querétaro, en donde por orden superior en diciembre de 1847 quedó reducido a un batallón formando el segundo de línea. Bueno, este batallón del segundo regimiento, pues con varios guiones, creo que es el que más ha tenido incursión en batalla. Voy a dar lectura al tercer regimiento ligero y dice así: este regimiento se formó el 8 de julio de 1843, al organizarse el batallón mixto provincial con las compañías de preferencia de los regimientos sexto y séptimo permanentes y los batallones activos de Zacatecas y Oaxaca. Por decreto del 8 de noviembre del mismo año se ordenó que con el batallón mixto se formase un regimiento denominándole tercero ligero, con la fuerza uniforme y las consideraciones detalladas a su clase, y así se verificó y subsistió con tal nomenclatura hasta finales de 1848, en el que se formó el tercer batallón de línea, incorporándosele los restos del batallón activo de Zacatecas, quedando reducido a 6 compañías, formándose con su fuerza 4 y con las del 12º se refundió las otras 2. En la defensa de Monterrey, en septiembre de 1846, estuvo encuadrado en la brigada de infantería al mando del general Simeón Ramírez. Se destacó en la acción de la Tenería. El mando del batallón lo tuvo el general Nicolás Enciso. En la batalla de la Angostura estuvo encuadrado en la brigada ligera, la cual capturó la loma de la Encantada, uno de los principales puntos críticos obtenidos por el ejército mexicano. En la defensa del puerto de Veracruz en marzo de 1847 concurrió bajo las órdenes del capitán Juan José Sánchez en Cerro Gordo, Veracruz. En un principio formó parte de la reserva que se encontraba en las cercanías del poblado de Cerro Gordo. Posteriormente reforzó la defensa del Cerro del Telégrafo, llamado también Cerro Gordo. Estuvo a las órdenes del coronel Juan Bananel, quien fue herido en esa acción, muriendo poco después en la Ciudad de México. La batalla de Molino del Rey, en esa batalla estuvo encuadrado en la reserva. Fue su comandante el teniente coronel Miguel María Echegaray, habiendo perdido las fuerzas defensoras mexicanas
unas piezas de artillería, el regimiento se lanzó al ataque y no obstante ser superiores en número, los invasores logró recuperar las piezas de artillería y regresarlas a la línea defensiva nacional, cubriéndose de gloria. Aunque es esta pieza del tercer batallón, del tercer regimiento ligero de infantería permanente, bueno, pues ya es prácticamente una bandera, aunque es cuadradita, no tan larga, pero sí ya trae los tres colores en franjas verticales con el águila esplayada al centro. Y por último, voy a dar lectura a otros dos, al sexto regimiento de infantería de línea. En 1821 se formó con los cazadores de Valladolid, Constancia, Zamora y Ligero de Querétaro. En 1833 tomó el nombre de Aldama y con tal designación participó en la campaña de Texas en 1836 a las órdenes del teniente coronel Gregorio Urunuela. Formó parte de la primera brigada de infantería que estaba a las órdenes del general Antonio Gaona. En la batalla del Álamo formó parte, excepto su compañía de granaderos, de la primera columna de ataque. Estuvo en la desgraciada jornada, así dice el texto, y es un texto que dice un general. Estuvo en la desgraciada jornada de San Jacinto, donde fue derrotado el general López de Santa Anna por los rebeldes tejanos. En 1839 formó parte del quinto regimiento en la batalla de Cerro Gordo, Veracruz, cubrió a la batería del Camino y posteriormente defendió a la defensa de la posición defensiva mexicana. Por la gran cantidad de bajas que tuvo, se extinguió, pero al fin y al cabo grandes guerreros, ¿eh? Y con esto concluyo esta sección de banderas, guiones y estandartes de los que tuvieron que ver en la guerra de la primera intervención americana a México con el 10º regimiento de infantería de línea. Y dice así: al final del año de 1821 se ordenó, se creara esta unidad con el provincial de Toluca. En 1823, al reorganizarse el ejército, se ordenó se mantuviera con el número 10, incorporándose los restos del regimiento número 13. En 1833 tomó el nombre de Matamoros y con ese nombre asistió a la campaña contra los rebeldes tejanos en 1836 en la batalla del Álamo. Su compañía de fusileros formó parte de la tercera columna de ataque y la de cazadores de la cuarta columna estuvo en la desgraciada jornada de San Jacinto al ser derrotado el general López de Santa Anna por los tejanos, porque también se vinieron a pelear acá. En 1839 el batallón Matamoros pasó a ser el primero del 7º a las órdenes del teniente coronel Miguel Camargo. Formó parte de la división del centro que estaba a las órdenes del general Anastasio Parrodi en la batalla de Padierna. En la defensa de México contra el invasor del norte formó parte junto con los batallones de Guardia Nacional, Libertad, Unión, Querétaro y Mina de la brigada del general Antonio de León. Antonio de León, gran general que muere en Molino del Rey y que era oriundo precisamente de la ciudad de Guajuapan, de Oaxaca, hoy conocida como Guajuapan de León, en memoria del general oaxaqueño. Pues amigos, amigas, hasta aquí esta lectura de guiones, estandartes y banderas históricas que tuvieron que ver en la primera intervención norteamericana a nuestro país. Y vamos a seguir, este es el segundo programa. Por el favor de su atención, su amigo Ricardo Chillán se despide. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.